Saludos familia de Fundamentos Ministeriales, es un gusto saludarles. Como les recuerdo, mi nombre es Víctor Carrillo y presento ante ustedes mi sermón final, mi examen final, el cual lo he elaborado bajo el método expositivo y el cual tiene por título El abrazo del Padre. La declaración temática que he preparado para el día de hoy se titula El amor de Dios nos habilita de esperanza para vencer las tribulaciones. Lo repito, el amor de Dios nos habilita de esperanza para vencer las tribulaciones. Nuestro texto base con el que vamos a estar trabajando se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 5, el cual dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios que nos ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Se cuenta, a modo de una ilustración, se cuenta que un siervo de Dios que tenía y vivía en un rancho, tenía un rancho y tenía su granja, sus establos. Como tú sabes, algunos tienen o deben de tener algunos instrumentos que miden la dirección del viento. En muchos lugares se les llama veletas. Y este hombre de Dios puso su veleta y dentro de esa veleta puso la inscripción: Dios es amor. Vino una persona que no tenía un conocimiento real de lo que era Dios y le preguntó: oye, ¿por qué razón le pusiste Dios es amor? ¿Qué significa? ¿Que el amor de Dios es cambiante como lo es el viento? A lo que él le respondió al hombre y le dijo: no es así. Simplemente que el amor de Dios está, y el amor de Dios siempre se manifiesta sin importar cuál sea la dirección del viento. A Dios le ha placido así revelarse como Padre para cada uno de nosotros. Pudo haberlo hecho o escogido alguna otra manera o forma, pero a Dios le plació revelarse a nosotros como Padre. Jesús mismo nos lo enseñó cuando nos enseñaba a orar, nos lo mostró en el Padre nuestro que estás en los cielos. Esto es algo muy importante porque la mayoría o muchos no tienen un conocimiento de Dios como papá, como un padre. Simplemente le tienen como una deidad, le tienen como algo, un ser sobrenatural, un ser supremo. Pero es tan importante que nosotros podamos entender y podamos comprender y analizar a Dios en nuestra relación como un padre de familia responsable, un padre de familia que siempre está atento a las necesidades de su iglesia, a las necesidades de sus hijos. Para muchas personas les causa incluso conflicto esta palabra, por situaciones que han vivido, por cosas que han pasado en su vida, por paternidades que han sido truncas, paternidades que han sido fallidas, y tienen resentimiento en contra de esta persona, en contra de esta figura. Y el encontrar a Dios y al revelarse a Dios como Padre, les cuesta trabajo poderlo asimilar. Es triste y es lamentable que la persona que te tenía que cuidar, que la persona que era la figura de tu identidad y de la figura de Dios sobre tu vida, te haya lastimado, te haya agraviado, haya abusado. Muchas veces ese es uno de los puntos que ha sucedido. ¿Por qué? Porque distorsiona nuestra relación con Dios. Distorsiona la forma en la que nosotros nos vamos a relacionar con Él. Y decimos: Dios papá, no me hables de eso. Hoy el Espíritu Santo quiere que nosotros podamos nuevamente reafirmar nuestra identidad y sabernos que hay un padre de familia y que tú y yo somos hijos atentos a un padre responsable, un padre de familia que cuida y que ama a sus hijos. El amor de Dios nos menciona el texto. Este amor de Dios que es como el amor de un padre que cuida y que protege. En nuestro texto nos menciona que este amor de Dios en Romanos 5:5, que es la cita que estamos leyendo, nos menciona este amor de Dios, y este amor de Dios está de alguna forma, lo vemos que está en un contexto de situaciones difíciles, de tribulaciones, de crisis. Si van conmigo a ustedes a Romanos 5, capítulo 3,
nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es decir, nos abre la posibilidad que vamos a enfrentar tribulaciones, que vamos a tener que pasar por situaciones adversas. Dentro del mismo contexto, en los capítulos siguientes, en el capítulo número 8, del versículo 37 al 38, la palabra de Dios dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a citar tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y si te das cuenta, está enmarcado en puras situaciones de crisis, en puras situaciones difíciles, puras situaciones adversas. En Romanos, en los siguientes versículos, nos dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Y entonces nos lleva a lo que es la mayor crisis que puede enfrentar el ser humano, la mayor crisis que puede enfrentar una persona, que es la muerte como tal. Dios incluso la llega a manifestar y la llega a incluir ahí dentro de lo que es el amor de Dios para nuestras vidas. Sigue citando el texto y nos dice, antes que todas estas cosas, verso 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El amor de Dios manifestado como una provisión. Escucha, el amor de Dios es aquel que nos va a ayudar, que nos va a dar la provisión, que nos va a habilitar para que tú y yo podamos pasar por estos tiempos de crisis. Dice en Juan 17:26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El mismo amor que Dios tiene para su Hijo, lo tiene para su iglesia. Somos amados en la fuente del amor, somos amados en el amado. Y este amor es necesario que lo tengamos para que podamos enfrentar y podamos sobrellevar las diferentes crisis. En el griego, la palabra que se origina crisis es tilipsis. Tilipsis, ¿qué significa tilipsis? Tilipsis nos menciona que son presiones internas que hacen que alguien se sienta sin opciones. Son todas las situaciones de crisis que el creyente puede experimentar en el mundo. En 2 Corintios 4:17 nos menciona cuáles son las características que tiene estas tribulaciones, estas crisis, y nos dice que son leves y que son momentáneas. Nosotros ya hemos aprendido en cursos pasados que tú y yo somos justificados por medio de Jesucristo, que por la fe tú y yo ya no estamos separados de Dios. Antes éramos enemigos de Dios, ahora tú y yo somos amigos de Dios, ahora tú y yo estamos relacionados con Dios. Pero a pesar de que estemos en esta comunión y seamos hijos de Dios, hijos con el amado, seamos amados, vamos a tener que pasar por tiempos de aflicción. Vamos a tener que pasar por tiempos de tribulación. Por ello es tan importante entender que este amor de Dios hacia sus hijos es el que nos va a habilitar y nos va a poder dar la victoria en medio de las circunstancias difíciles. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 7 versículo 5. El apóstol Pablo relata y dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera, conflictos. De dentro, temores. ¿Te identificas? ¿Te identificas con esta situación que el apóstol mencionaba y decía? Yo no sé por qué situación estés pasando, por qué tipo de crisis, por qué tipo de tribulaciones, por qué tipo de adversidades estés pasando. Pero lo que sí puedo saber es que el amor de Dios es el recurso. El amor de Dios es lo que te va a permitir pasar de manera victoriosa ante estos conflictos. Te va a fortalecer ante cualquier circunstancia. ¿Cómo es que el amor de Dios nos va a habilitar en medio de estas crisis? Nos va a dar una esperanza, nos va a dar una promesa de triunfo. ¿Qué es lo que hace el amor de Dios? El amor de Dios lo que hace es que nos llena de capacidad, nos llena de esperanza, nos dice nuestro texto bíblico.
nos va a llenar de esperanza, que esta es la que nos va a permitir poder hacerle frente y poder resistir al tiempo de prueba, al tiempo de la dificultad. ¿Qué es la esperanza? Dice, la esperanza no avergüenza. ¿Qué es la esperanza? Para muchas personas la esperanza son deseos bonitos, es desear lo mejor. Bíblicamente la esperanza significa que es el tiempo que pasa entre lo que Dios prometió y su cumplimiento. Es decir, las pruebas, las crisis son momentáneas y son leves. Y desde el momento que inician, dice la palabra de Dios, que desde el momento que inicia la crisis en tu vida, Dios ya trazó su final. Desde el momento que tú y yo empezamos a pasar por el periodo de tribulación, por el periodo difícil, en ese instante Dios ya trazó el final del tiempo. Por eso dice la palabra que antes de que llegue la espada, la persecución, incluso la muerte, antes que llegue, dice la palabra de Dios, que tú y yo ya somos más que vencedores y nos da el recurso por medio de aquel que nos amó. En el amor es que tú y yo vamos a poder mantenernos en esperanza, confiando que aquel que lo prometió lo va a cumplir. Es el tiempo que pasa entre lo prometido y su cumplimiento. Es un fundamento, no simplemente es una emoción, es un fundamento donde nuestro corazón puede descansar, donde nuestro corazón se capacita para esperar. Es una meta. Vamos a salir de este tiempo difícil, de esta circunstancia difícil que estás viviendo. Va a haber un término. El Señor, desde el momento que trajo ese problema, que se presentó ese problema a tu vida, el Señor ya envió la respuesta y la solución. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar. Esperar confiados. Esperar con la certeza que Él tiene el control. Esperar con la certeza que el que lo prometió lo va a cumplir. Y nuestro corazón va a descansar en esa promesa. Un lugar seguro, un lugar de espera, un lugar donde Dios, su amor, nos capacitará a ti y a mí para poder esperar su respuesta, su victoria. Algunas veces quizás esperaremos un día, 2 días. Algunos procesos podrían ser más difíciles que otros. Sea lo que sea, escucha. Dice la palabra de Dios que su amor a ti y a mí nos va a capacitar para esperar, en esperanza, a que se cumpla su promesa, a que se cumpla su término. Dice la palabra del Señor en Salmo 22, versículo 4 y versículo 5. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. No importa la situación que estés pasando, la enfermedad, la angustia, tenemos una esperanza que nos habilita. Tenemos un cumplimiento que tenemos que estar esperando. Dice la palabra de Dios en Salmo 22, capítulos 25, capítulo 20. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. La vergüenza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. Dice nuestro texto y habla la palabra que ha sido derramado su amor a través del Espíritu. Yo cuando estudiaba este pasaje padrísimo de la Escritura, veía y entendía que el apóstol, en todo el libro de los Romanos, si tú puedes leer la carta, hasta este momento es que cita la persona del Espíritu Santo. Hasta el capítulo 5, versículo 5, surge la persona del Espíritu Santo. Antes no. Y en el momento que surge en nuestra cita bíblica, es para darle una operación dinámica en tu vida y en mi vida. ¿Qué va a hacer? Se va a derramar. Va a derramar su amor sobre ti, sobre mí. ¡Qué bello! Porque el primer momento en que el Espíritu Santo se hace presente en esta carta, es para bendecir, para derramar amor hacia sus hijos, hacia tu vida y hacia mi vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ello, porque hay un Dios que ama y hay un Dios que bendice, hay un Padre de familia responsable que promete cuidarnos y estar con nosotros en los tiempos difíciles. Este derramar del Espíritu Santo del cual se refiere, yo leía en los originales, es la figura de una lluvia, de un aguacero.
Es no destructivo, sino un aguacero de bendición, una lluvia que refresca, una lluvia que satisface, una lluvia que viene a hacer y a traer bendición sobre la tierra. A ese tipo de derramar es al que se refiere la figura del Espíritu Santo. Ha sido derramado a una lluvia. En aquellos países del oriente, la palabra de Dios dice y enseña que el Espíritu Santo va a ser derramado. Ellos tenían problemas en el aspecto de las sequías. Eran pueblos secos, eran pueblos la lluvia era algo especial, eso quiero llegar. Que la lluvia era algo anhelado y algo deseado. Y el Espíritu Santo inspira para revelarnos y hacernos enseñar y hacernos entender que el Espíritu Santo, esa es la forma en cómo se va a manifestar a nuestra vida, a través de un acto continuo. El Espíritu Santo que ya ha sido derramado en nuestras vidas. Es una figura que en estos países acerca del calor, la necesidad del agua. Y este derramamiento está en una voz pasiva. Es decir, a ti, tú y yo no tenemos que hacer nada más que recibirlo, más que ponernos ahí. Él ya lo hizo todo para que tú y yo lo recibiéramos. Es un proceso continuo. Es un proceso que empieza y que continúa. No es simplemente un hecho aislado, sino este derramamiento del Espíritu Santo, del amor del Espíritu Santo, tiene que manejarse y debe ser manejado de una manera continua. Era interesante que hace algunos siglos, algunos movimientos decían y hablaban de con base a este texto, a Romanos 5:5, que era un bautismo en el amor de Dios. Hoy nosotros entendemos que no solamente es una vez, sino que empieza en un momento y continúa, se da y continúa, lo recibimos y se sigue manifestando de forma permanente en nuestros tiempos de búsqueda, en nuestros devocionales. Tenemos que permitirle que el Señor nos abrace con su amor, que el amor de Dios nos abrace y nos llene de esperanza para que tú y yo podamos vivir y afrontar los tiempos de tribulación. Debe ser una experiencia continua. Tienen que haber un tiempo de búsqueda, y en ese tiempo de búsqueda nuestro corazón va a quedar impactado, impregnado por su amor. Debe ser una relación íntima con el Espíritu Santo. El aguacero cayó y el aguacero sigue cayendo. Comenzó y continúa en nuestros corazones. La palabra de Dios dice y cita: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ese nada implica el carácter, implica el amor, implica el carácter que Dios nos va a dar. No nos va a faltar nada para afrontar las diversas problemas y crisis que estés viviendo. Nos sostiene, nos da esperanza más allá de la muerte. Tenemos un Padre que asegura a su familia. Es verdad, como un Padre maduro y responsable, no nos va a evitar el sufrimiento. Es decir, a Jesús le permitió continuar con la cruz, pero estuvo con él. Sí hubo un tiempo de separación por causa del pecado, pero Jesús se tuvo que separar de Jesús para que no se vuelva a separar de ti y de mí. Él va a estar con nosotros en todo momento. Es un Padre responsable que nos llevará a ello, nos ayudará a cumplir nuestro propósito. Es verdad, muchas situaciones no las vamos a entender. Muchas personas vamos a comprender y creer que quizás la muerte, para muchos la muerte es una derrota, y la palabra de Dios nos enseña que aún en la muerte hay victoria. Muchas veces quizás las cosas no saldrán como pensamos o favorable a nuestra visión. Recuerda que la crisis hace que no veamos opciones, se nos nubla el pensamiento. Pero la palabra de Dios nos dice que aún, escucha, el tiempo que nos permita vivir en Jesús es plenitud de vida. En Jesús es plenitud de años. Es verdad, Job sufrió muchas situaciones y no entendió, pero al final comprendió que su Dios vive. El amor de Dios nos va a capacitar. El amor de Dios nos va a ayudar a enfrentar las diversas situaciones que estés viviendo. Si me permites, voy a hacer una oración por tu vida. Dios, te doy gracias por mi familia, Señor, de Fundamentos Ministeriales.
Te pido en esta hora que los abraces. De manera, Señor, que ninguno de ellos pueda, Señor, separarse de ti. Que tu amor quede impregnado. El amor que tú tienes, Espíritu Santo, para Jesús lo tienes para nosotros. Abrázalos, Dios. Y permíteles, Señor, que se llenen de esperanza. La esperanza no avergüenza, sino que esperamos en ti nuestro tiempo de victoria. Algunos procesos serán cortos, otros serán largos. Nos preparamos. Sabemos que tú estarás con nosotros aún en ese valle de sombra de muerte. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, Pastor David. Muchas gracias, compañeros y hermanos. Muchas gracias, familia de Fundamentos Ministeriales. Que Dios les bendiga. Mi Padre me ama, yo solo sé